2:40 vamos a pasar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio Nacional. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso País llamado Infancia. En esta ocasión vamos a referirnos a algunas obras y autores mexicanos del siglo XX. Vamos a ver al final de esta primera hora una adaptación cinematográfica de un cuento de José Emilio Pacheco, El viento distante, en el Parque Hondo, de su primer libro de cuentos. Ustedes ya han visto y se saben casi de memoria Mariana, por eso no la vamos a proyectar. Esta es una película mucho más extraña, menos conocida, por eso vamos a ver un fragmento. Son 3 cuentos, en este caso vamos a ver uno solo que tiene 22 minutos, titulado precisamente Parque Hondo, una combinación entre Parque Hundido y Parque México, como lo vamos a ver más adelante. La segunda parte de la clase vamos a dedicarla un poco a ir hacia atrás, a hablar de Los Olvidados, la película de Luis Buñuel, y vamos a ver un fragmento de la película, el final alterno que Luis Buñuel quiso, o que la censura quiso, y también el propio Buñuel en algún momento quiso colocar en su película. Yo quisiera preguntarles después, al final, si consideran que ese final feliz es el adecuado o tenemos que quedarnos con el final que conocemos de manera tradicional. Vamos a comenzar por hablar de un libro que yo tengo. Yo traigo un ejemplar del mismo, con un prólogo al que fui. Por aquí está. Se lo voy a regalar al mejor aportado de todos ustedes, al que conteste la pregunta que le haga en lugar de rifarlo. Flor de Juegos Antiguos es un libro que se ha reeditado varias veces. Este lo editó el Colegio de Jalisco hace unos 5 años y me invitaron a hacer el prólogo. Este libro, Flor de Juegos Antiguos, es obra de un ilustre miembro de este Colegio Nacional, de Agustín Yáñez, publicado por primera vez en 1942 y que constituye una de las comuniones más hondas entre la ciudad y el latente país llamado Infancia. La ciudad es Guadalajara. El autor, Agustín Yáñez, en proceso de ser uno de los artífices más altos de la lengua. La escritura del libro había sido intermitente y laboriosa entre 1931 y 1939. El autor había nacido en 1904, o sea, su niñez transcurre durante la Revolución. La escritura es lenta si se considera su brevedad, justa si se toma en cuenta la solidez de un estilo que ya denota las mejores características del escritor, fruto de la constancia y la convicción de que escribir es construir para la eternidad. Como él lo decía, cuando escribo, coloco ladrillo sobre ladrillo, frase sobre frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, sólidamente. Toda literatura es autobiográfica y Flor de Juegos Antiguos es el homenaje a una infancia plena, rica en sensaciones y en el cultivo de los sentidos. El tacto en el terciopelo del traje de la compañera de representación teatral. El oído en las campanas de los diversos templos y los refranes y canciones que acompañaban las rondas.
La voz ronca y atiplada de la prima de trenzas rubias y mejillas rubicundas. El gusto en los polvorones de manteca deshechos en la boca. En los primeros instantes de la lectura, el narrador no se preocupa en ocultarse. Aparece Agustín, sus 9 años, su descubrimiento de la urbe, el cristal del aire, no por cotidiano menos sorprendente. El orgullo de sentirse dueño de Guadalajara desde el campanario de una iglesia y desde las alturas hacer la cartografía emotiva, real e imaginada de su ciudad. Mexicalcingo, el Cerro de la Higuera, el Peñón del Mexicano, las Torres de Zapopan, la entonces remota Barranca de Oblatos y el Parque Los Colomitos. Acuérdense que hablamos de una Guadalajara de los años 30, pero en las diversas acciones, cada una amplificada en aventura, desfila una galería de nombres y caracteres diferentes. Mangurico, Jerónimo Leal, apodado el Iguanodonte, el niño huérfano de padre que vuela un papelote más allá de las torres de catedral. Sabemos que es papelote, ya lo dijimos, pero aquí aparece el niño decía papelote. E imagina que llega hasta Analco y Agua Azul. Analco, un barrio de Guadalajara tristemente célebre por las explosiones de gas que tuvieron lugar hace unos 20 años. Y el Parque de Agua Azul, que todavía existe, ¿no?, como un espacio recreativo. Figuran ya el heterónimo Mónico Delgadillo, que habrá de pergeñar el libro Archipiélago de Mujeres, y el hermano por elección, Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Yáñez consagra cada minuto de esa edad de la infancia inconsciente, de sentidos abiertos a todos los estímulos. En tal sentido, su rescate del tiempo y el espacio de los grandes olvidados, los niños, entronca con el Mariano Silva y Aceves de Arquilla de Marfil, el Manuel Toussaint de las Aventuras de Pipiolo en el Bosque de Chapultepec, el José Vasconcelos de Ulises Criollo. Bueno, ya hemos mencionado aquí rápidamente, no tenemos más tiempo, el Ulises Criollo de José Vasconcelos, cómo habla de su niñez. Manuel Toussaint, más conocido como crítico de arte, aquí lo mencionamos porque en 1950, antes de que se publique y de que se filme la película El hombre menguante, basada en la obra homónima de este narrador, ahorita me acuerdo su nombre, antes de él, Manuel Toussaint hace este cuento sobre un personaje enanito. Richard Matheson es el autor de Soy Leyenda también. Manuel Toussaint, en Las Aventuras de Pipiolo, narra las aventuras de este personaje que se hace pequeñito y tiene que enfrentarse a arañas y hormigas del bosque de Chapultepec. Es un texto realmente espléndido, hay que leerlo, hay que disfrutarlo porque habla de un contexto urbano y de un niño que se hace enanito. Inserto igualmente en una dinámica mundial, las evocaciones de Yáñez, infantiles y pubertas, se acercan al Jean Santeuil de Marcel Proust, al artista adolescente James Joyce, y en ese mismo rango, otro libro clásico de nuestra literatura evocativa, que también mencionamos la sesión anterior, Hermano de Yáñez en más de un sentido, Tiempo de arena de Jaime Torres Bodet. Estoy mencionando el artista adolescente de Joyce y el Jean Santeuil de Proust como obras que se encuentran en el límite. Piensen que no estamos hablando de personajes adolescentes, porque si no, tendríamos que referirnos también a novelas como De perfil de José Agustín o Gazapo de Gustavo Sainz, obras que precisamente hablan de la adolescencia como un momento decisivo. Pero aquí estamos hablando de una etapa anterior de la niñez, y es a lo que se dedica precisamente Agustín Yáñez en su obra Flor de Juegos Antiguos.
La gran maestra de Yáñez fue su ciudad natal, así como la pequeña, sabia y acogedora ciudad que fue su casa. Palabras, olores y luces entraron en él con todo el poder que su sensibilidad captaba. En unas páginas autobiográficas señala la suma de elementos que confluyeron a esa definitiva educación sentimental. Escribe Yáñez: el uso del idioma castizo, vernáculo a la vez, pródigo en regionalismos, magnificado por intenciones expresivas, gestos, mímicas familiares, el temprano aprendizaje de oraciones y textos doctrinarios, la diaria remembranza del terruño en que había nacido y crecido mi parentela, recreada en recuerdos, imágenes, habla, devociones y antipatías. Las frecuentaciones litúrgicas, la conformación religiosa de hábitos caseros, el concierto de vida interior profunda y gusto por diversiones abiertas. Hasta aquí la cita de Yáñez. En Flor de Juegos Antiguos, Yáñez pone en funcionamiento los recursos de su prosa para hacer, como quería su maestro López Velarde, una serie de textos en épica sordina, donde la cadencia de los juegos infantiles es enmarcada por los olores peculiares de cada estación, por las temperaturas y usos que trae cada fiesta de barrio. Ya desde entonces, el poeta en prosa, que sabe ser Yáñez, logra la integración del paisaje urbano como una suma de sensaciones con la memoria infantil, virgen y prodigiosamente recobrada por la experiencia. Flor de Juegos Antiguos aparece 20 años después de la publicación del poema La suave patria y la temprana partida física de su autor. Semejante coincidencia no es obra de la casualidad. Agustín Yáñez llegó al mundo el 4 de mayo de 1904, día de Santa Mónica y fecha en que el teniente Mark Brooks ocupa formalmente el Canal de Panamá. El niño Agustín hace su primera comunión cuando el país es testigo de la primera revolución social del siglo XX. No fulguran en su libro las lumbres de la revolución, como sucederá en páginas de Nelly Campobello, Andrés y Duarte o Andrés Enestrosa, que citamos en la sesión anterior, que recrean la violencia de días decisivos para el país y definitivos para la primera educación vital de sus protagonistas. Con una sobria pincelada, Yáñez escribe: me tocó un traguito de caldo, 5 frijoles y un cuarto menguante de tortilla. Eran días de revolución y no había qué comer. Semejante actitud de su escritura no significa que nuestro autor niegue el peso innegable del hecho histórico. Prueba de su compromiso vital e intelectual es su obra futura, la gran sinfonía verbal para la que se está preparando. Los capítulos que integran Flor de Juegos Antiguos reproducen la sintaxis del niño, su léxico particular, su presente perpetuo, porque el escritor, a punto de entrar en la selva oscura de la experiencia, tiene que saldar cuentas con el territorio de la inocencia, con el niño que siempre estará latente en él, pero del que es preciso e inevitable desprenderse. Como dice Julian Clerc, nosotros dejamos de ser niño, la niñez nunca nos deja. Bueno, una cosa que aprendí hace poco es que el Día del Niño, que celebramos hace unos cuantos días, se celebró por primera vez en 1924 en nuestro país por orden del presidente Álvaro Obregón y siendo secretario de Educación José Vasconcelos. Aunque el Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño mundial es el 20 de noviembre de cada año. De ahí que en una de las últimas páginas del libro confiese: dejando de sentirme niño,
Sabía que entre los niños no había de volver. Me ahogaban el pensamiento y el sentimiento de la nubilidad. Cuando una tarde, finando julio, cruzábamos frente a Jamay y a poco, internándonos en el río Lerma, yo decía adiós a la laguna, que era decir adiós a mi niñez. Este último capítulo de Flor de Juegos Antiguos es muy hermoso porque Yáñez se refiere a sus andanzas en lo que llamaba el mar chapálico, o sea, la laguna de Chapala era el mar de estos niños que dejan la niñez para convertirse en adolescentes. Despedirse es un ritual y un privilegio. Para llegar a ellos, el autor de este libro, actor y testigo de sus experiencias, tiene que iniciarse en los diversos misterios de la existencia, evolucionar en sus hallazgos y pérdidas, en sus conflictos y epifanías. En cada una de sus páginas, transidas de vida y escritura, si somos afortunados, hallaremos fragmentos de nuestra propia infancia, cada día más lejana y cada día más próxima. Lo que les pido es que recuerden aquella frase que ya hemos mencionado, pero que es preciso recordarla a cada momento, la idea de William Wordsworth, en el sentido de que el niño es el padre del hombre. Bueno, este libro, como lo señalamos en un momento, aparece por primera vez en 1942, todavía el mundo se encuentra envuelto en una guerra mundial. El país tiene este gran desarrollo de guerra que lo favorece, a México, pero ¿qué ocurre mientras tanto con todos estos universos infantiles creados? Después nos vamos a referir en la segunda parte a Los Olvidados de Luis Buñuel, que se firma en 1950, al lado de otras muchas expresiones cinematográficas donde el niño aparece como personaje importante. En 1954 aparece un libro firmado por una muchacha, su primer libro, bajo el título Lilus Kikus. Es el primer libro de Elena Poniatowska y son las aventuras de una niña. El libro, por fortuna, hay una edición moderna, la editorial Era, que es esta, ilustrada por Leonora Carrington. Es un libro quizá no tan afortunado como los libros posteriores de la gran Elena Poniatowska, pero ya se notan los rasgos de su estilo. Lilus Kikus es una niña pequeña, casi minúscula, Es muy interesante cómo es una niña casi invisible. Los niños son seres invisibles, o se les obliga, o se les ha obligado tradicionalmente a ser invisibles, a no levantar la voz, a ser bien educados, etc. Y dice al principio de este cuento: un día decidió la mamá de Lilus llevarla a un concierto en Bellas Artes. Ese edificio bodocudo, blanco, con algo de dorado y mucho de hundido. Aquí podemos ver los rasgos del estilo futuro de Elena Poniatowska, un estilo irreverente, natural. Me gusta mucho que llame al edificio de Bellas Artes bodocudo, que le llame blanco, con algo dorado y mucho de hundido. O sea, una descripción donde el personaje niño habla como tal. Recuerden que hemos hablado cómo es muy difícil registrar la sintaxis de un niño y cómo el escritor lo intenta. Antes de que, posteriormente a Lilus Kikus, que es un libro de 1954, el mismo año en que Carlos Fuentes da a la luz su primer libro de cuentos, Los días enmascarados. En 1957 aparece la novela de la gran Rosario Castellanos, titulada Balún Canán, que si bien
es la historia de la lucha de clases en su natal Chiapas, estado de Chiapas. Lo importante para nuestro tema es que todo está visto por una niña. La niña que es ella misma y que por supuesto aparece ficcionalizada en el texto. Por ejemplo, dice al principio, la niña que está, el recurso literario que utiliza Rosario Castellanos es que la niña escucha la historia de Balún Canán, la historia de sus mayores, en voz de su nana. Dice así al principio: y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú, y les baste un soplo, solamente un soplo. No me cuentes ese cuento, nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años. Los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda, y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo, porque nació después de mí, y cuando nació yo ya sabía muchas cosas, que ahora explico minuciosamente. Por ejemplo esta: Colón descubrió la América. Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia. Y así continúa la novela. Como les digo, es una novela importante en la bibliografía de Rosario Castellanos por toda esta injusticia que revela de su natal estado de Chiapas, pero para nuestro tema quiero subrayar la importancia del personaje infantil. En estos años, en los años 50, en los años 60, hay como una emergencia de textos sobre la infancia. Por supuesto, el año que estamos celebrando, el año 68, no celebrando, el año que estamos recordando, la adolescencia se convierte en un valor importantísimo. La adolescencia entra en la historia de manera definitiva, pero es interesante cómo los niños también van teniendo su propio espacio literario, se lo van ganando. En 1963 hace su aparición el primer libro de cuentos de José Emilio Pacheco, titulado El viento distante, que después ha tenido muchas reediciones, muchas adiciones, se le han agregado cuentos, pero la primera edición, que es de 1963 en editorial Era, pues incluye los cuentos El Parque Hondo, Tarde de Agosto. Malas noticias que no está la película de José Emilio Pacheco, debía haber visto el otro disco, es que me lo pasaron y no revisé este material. Bueno, aquí viene El Parque Hondo, Tarde de Agosto, El viento distante, Parque de diversiones, La cautiva y El castillo en la aguja.
Bueno, vamos a analizar después, quiero analizar con ustedes todo lo que José Emilio hace en este libro, en El viento distante, lo que hace, lo que intenta hacer a lo largo de su trabajo narrativo. También en estos años se publica Cantar de Ciegos, de Carlos Fuentes, donde aparece el cuento La muñeca reina, un cuento muy importante en su biografía, porque es un cuento que también se relaciona con su novela mayor Aura, es un antecedente, como también había sido antecedente su cuento Tlactocacine del Jardín de Flandes, donde aparece el fantasma de Carlota. Carlos Fuentes dice en una entrevista que una de las cosas que más lo impresionó en su visita a Castillo de Chapultepec fue ver un retrato de Carlota ya anciana con su cofia de niña. Eso fue una imagen que le impresionó mucho. Por eso Tlactocacine del Jardín de Flandes habla de este fantasma de Carlota que se aparece en una casa de la calle de Puente Alvarado, y posteriormente la muñeca reina, este personaje que recuerda, él está a punto de ser adolescente y se relaciona con esta niña llamada Amelamia, con la que tiene una relación, a pesar suyo, sentimental, no se da cuenta de cómo quiere a esa niña y cómo lo quiere esa niña a él, una niña que lo invita a jugar cuando él lo que quiere es dedicarse a leer. Es un cuento muy hermoso porque habla de ese reino que está a punto de ya no ser, y hay una adaptación cinematográfica bastante buena, en mi opinión, donde sale Enrique Rocha, Ofelia Medina, y haciendo el papel de Amelamia. Y finalmente, por supuesto, Aura, esta novela que, como les he dicho, muchos profesores de preparatoria mandan a sus alumnos a buscar la casa de Aura, a la calle de Donceles, cuando la calle el número que aparece en la novela, pues no existe en la realidad. También de estos años es un libro de cuentos muy injustamente leído, a pesar de que el autor ha sido justamente vuelto a leer, que es José de la Colina, con un libro que se publica por primera vez en 1962, titulado La lucha con la pantera. Un libro que yo alguna vez tuve la primera edición, pero ahora, gracias a la maravilla de Internet, pues uno puede encontrar ese cuento. El cuento lleva por título, precisamente como el libro, La lucha con la pantera, y es una analogía entre los cuentos de Emilio Salgari, o Salgari, como dicen que se dice, pero nadie nos va a convencer de que no se dice Emilio Salgari, ¿no? Aunque se diga Salgari, pues nosotros siempre diremos Salgari. Y todos estos recuerdos de nuestras lecturas infantiles, el tigre a punto de saltar sobre el protagonista de la novela, lo compara el escritor José de la Colina con este momento en que un niño a punto de convertirse en adolescente cita a una muchacha en una nevería y la pantera está a punto de saltar sobre él cuando él está a punto de decirle algo a la muchacha, algo que nunca le va a decir, ¿no? Déjenme leerles el final. Bueno, dijo ella, quedé en verme con Marta, dijiste que tenías que decirme algo. Y de repente, quebrando aquel hechizo, solo para crear otro más vasto y oscuro, desencadenando un tiempo que parecía no tener límites allí, en aquel claro de la selva, la elástica forma negra se desprendió del árbol, alada silenciosamente, no como arrojándose hacia abajo, sino como si fuera a volar, y el cazador, totalmente indefenso, comprendió que solo una entre 1000 probabilidades tenía de salir vivo de la selva. Y por un momento, antes de enfrentarse al abrazo mortífero de la fiera,
y a sus ojos ardientes y a las silbantes garras sin piedad, y miró la sonrisa inmóvil de la princesa, y sonriente entre la pantera y él, y algo le hizo saber, cuando las garras cortaban ya su piel, que la lucha aquella no sería única, y que otras luchas, ignoraba cuántas, le esperaban a través de desiertos y selvas, de días y noches, en el interminable, siempre repetido y siempre nuevo y desconcertante juego del perseguidor y el perseguido. Así que se quedó callado, mirando los ojos de ella y tratando de sonreír, previendo lo que ahora, dentro de un segundo, la voz de ella iba a decirle, estaba diciendo, decía, ¿de qué querías hablarme? Y ahí se queda el cuento. Esa es la lucha con la pantera, la lucha contra ese tigre en la casa que Eduardo Lizalde escribe en la misma época. Ese tigre que habita dentro de nosotros y que va minándonos poco a poco. Bueno, en esta época entonces, antes de centrarme en el caso de José Miguel Pacheco, quiero compartir con ustedes un estudio de caso. Me refiero al escritor Julio Cortázar y sus cuentos de niños, es decir, cuentos donde los protagonistas son niños. Y a lo largo de su extenso trabajo narrativo, Julio Cortázar exploró en varias ocasiones el universo del niño y su enfrentamiento con la realidad. ¿Qué es el conjunto de la obra cortázariana, sino una incesante invitación al juego, a la práctica de la vida, como una actividad esencialmente lúdica? Rayuela es el juego, que aquí llamamos avión, que realizamos a lo largo de nuestro espacio vital para llegar a ese cielo del que hemos sido definitivamente desterrados. Las historias de Cronopios y de Famas son cuentos de niños para adultos, o más bien cuentos para que los adultos no dejen de ser niños, y donde los cronopios demuestran su mala educación, su mofa, su risa ante una sociedad que dicta la prudencia y el sentido común. La vuelta al día en 80 mundos es un cofre de juguetes venidos de todas partes del tiempo y del espacio, creados por ese niño Julio que solo creció hacia lo alto, pero no hacia adentro, de ese escritor que a semejanza de su homónimo Julio Verne jamás quiso abandonar los reinos de la imaginación. Cuando digo que no crecía es porque él tenía una enfermedad maravillosa de los huesos que hacía que su piel estuviera estirada y por eso parecía siempre tan joven, ¿no? De hecho, creo que es Carlos Fuentes el que dice que lo fue a ver a París y de pronto le dijo, oye niño, ¿no está tu papá? Y pues era Julio Cortázar el que lo recibió, ¿no? Los cuentos de niños escritos por Julio Cortázar no llegan a la decena. Sin embargo, en ellos su autor enfrenta a sus protagonistas al erotismo y la muerte. Los dos grandes temas de Occidente, que para Georges Bataille son en realidad uno solo. Tal vez en esto radique su diferencia con otros narradores latinoamericanos contemporáneos que también se preocuparon por explorar ese territorio de múltiples aristas. Pienso, entre otros libros, en obras como Los Jefes, Los Cachorros y La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, Las buenas conciencias, esta novela de Carlos Fuentes, donde el protagonista es un niño, los cuentos del libro Huerto Cerrado, del peruano Alfredo Báez Echenique, donde su autor coloca a Manolo en diversas épocas y edades para construir así una anticipación a lo que después será la novela Un mundo para Julius. José Emilio Pacheco, bueno, ya lo mencionamos también, en La lucha con la pantera de José de la Colina. Al
diferencia de los cuentos de niños de Vargas Llosa, realistas, secos, brutales, Cortázar busca todo el tiempo la metáfora y el retrato de sus personajes no aparece de manera inmediata. Además, subraya la importancia de la imaginación y la fantasía que otorgan al niño una capacidad visionaria que el adulto pierde definitivamente cuando no se contamina de otras realidades. Tal vez donde mejor esté desarrollada esta idea sea en el texto titulado En el nombre de Bobby, donde el niño de este nombre sueña todo el tiempo pesadillas y las preguntas de las dos mujeres que lo rodean, su madre y su tía, nos llevan a intuir que el niño pretende dañar a su tía y que Bobby es la personificación del mal. El final, sorpresivo, nos hace recobrar la inocencia de Bobby y comprender que gracias a ella puede darse cuenta de que el deseo inconsciente de su madre es en realidad matar a su hermana. Aquí está la gran ambigüedad con la que se manejan los personajes infantiles. ¿Se acuerdan que mencionamos el caso de una novela clásica de Henry James, Otra vuelta de tuerca, donde nunca sabemos si los niños son esta personificación del mal o si la institutriz está viendo alucinaciones y se imagina ver a los personajes que ya están muertos? Alguien que ha manejado muy bien toda esta idea del niño como un embajador, como una ventana abierta a nociones que la edad adulta nos impide ver, es el gran Guillermo del Toro. En todas sus películas aparecen estos personajes niños que relacionan siempre la magia con la realidad. Ustedes acuérdense desde su primera película, Cronos, la niña lleva el nombre emblemático de Aurora, el abuelo se llama Jesús, que tiene una resurrección al final, es una maravillosa interpretación del mito vampírico, su primera película, y esta idea de los niños aparece pues en todas sus obras posteriores, por supuesto en El Espinazo del Diablo, estos niños del orfanatorio en la España de la Guerra Civil, y El laberinto del fauno, naturalmente. Yo creo que eso habría que verlo con mucho más detalle. Los niños en la obra de Guillermo del Toro representan un tema muy importante. Igual en Mimic, ¿no?, también aparecen estos niños que en el metro recogen a una criatura extraña, o el niño autista, que también es el único capaz de identificar a esta cucaracha gigante. ¿Se han visto estas películas, ¿verdad? Espero. Y si no, corran a verlas, por favor. Sí, porque la última película de Guillermo del Toro no es lo mejor que ha hecho, pero sí es la culminación de una serie de búsquedas y de hacer de la fantasía y del reino de la infancia un tema fundamental de toda su cinematografía. En casi todos sus cuentos de niños, Cortázar da mayor importancia al contenido latente que al manifiesto. La realidad nunca es lo que parece, nos dice Cortázar desde su primer libro de cuentos, Bestiario. El hombre que vomita conejitos, en el texto titulado Carta a una chamita en París, es una metáfora del creador con sus fantasmas en un mundo que no lo identifica con el que no se identifica. Casa Tomada, entre otras muchas lecturas, es nuestro miedo a ser ocupados por fuerzas más allá de nuestro alcance. El cuento Después del almuerzo es un ejemplo claro de la preponderancia del contenido latente sobre el contenido manifiesto. Un niño lleva de paseo a un él cuya identidad jamás se explica de manera manifiesta. Emprendemos la lectura seguros de que se trata de un perro, pero después de la primera página nos damos cuenta de que un narrador hábil, como lo es Cortázar, no deja en vano de nombrar la identidad de él o de describirlo físicamente.
Nunca sabemos qué es, así como el cuento de El huésped de Amparo Dávila, nunca sabemos realmente quién es ese ser abominable que está siendo rechazado por el personaje femenino y que goza de las simpatías del padre. Recuerdo que cuando leí ese cuento en voz alta, le pregunté a la escucha qué es el personaje. Me dijo, un perro horroroso. Bueno, puede ser un perro, pero puede ser también lo demás. Entonces deducimos en este cuento titulado Después del almuerzo, que él es el hermanito idiota de quien el personaje del cuento siente vergüenza de andar en la calle, subir al tranvía, cuidar de que no moleste. Al final de la lectura, que así es efectivamente. Pero la metáfora del cuento es el enfrentamiento del niño con un mundo hostil. Desde pequeño, el protagonista de Después del almuerzo sabe que el mundo mira con horror todo cuanto le parece antinatural y que él debe aceptar resignadamente la idea de normalidad dictada por el adulto. Esto nos recuerda lo que sucede con el protagonista de La batalla en el desierto de José Emilio Pacheco, cuando él dice, bueno, tal pareciera que lo único natural en este mundo es el odio y no el amor que yo siento por la mamá de mi amiguito. Entonces eso es lo que le parece antinatural. Acuérdense que al niño lo llevan con el psicólogo, con el sacerdote, para que le quiten al diablo de adentro. Y entonces el personaje del cuento de Cortázar, Después del almuerzo, el paseo por la Plaza de Mayo, se va a pasear por la Plaza de Mayo, que el niño anhela vehementemente por el aire y la libertad que le proporciona el hecho de descubrir el mundo por sí solo. Y esta idea que antes causaba su felicidad se convierte en un infierno, pues descubre que él mismo, a pesar de su aparente generosidad, también es capaz de realizar actos contrarios a su naturaleza, como abandonar temporalmente al enigmático él. Lástima que no tengamos la película de José Emilio Pacheco, se los prometo para la siguiente sesión, porque allá aparece muy claro esta idea del enfrentamiento con la muerte y la certeza de que también un niño puede causar la destrucción de otra criatura viva. Eso aparece muy claro en este cuento de José Emilio Pacheco y también en este texto de Cortázar. Quizá uno de los mejores logros de los cuentos de Cortázar, los cuentos de niños, sea que al mirar a través de los ojos infantiles no llega a una criatura artificiosa, sino toma las realidades concretas que preocupan al niño y reproduce su sintaxis peculiar sin restarle fuerza al texto. El mejor ejemplo en este sentido es el cuento titulado Los venenos, perteneciente al libro Final del juego, donde Cortázar introduce recuerdos de su infancia en Banfield, como escribe en su prólogo a las obras completas de Roberto Arlt. Dice Cortázar: yo me crié en un suburbio donde todos mis condiscípulos llegaban al 6º grado diciendo de melón, pantomima, se estrenaban para vocear, les dolían las amígdalas o anunciaban que ahora lo vamos a casa o que después vamos de mamá. Hasta ahí Cortázar. Y dice a través del niño narrador de Los venenos: al oír a mi hermana le dije a Lila que tenía que ir a ayudar a bajar la máquina y corrí por el callejón con el grito de guerra de Sitting Bull, corriendo de una manera que había inventado en ese tiempo y que era correr sin doblar las rodillas, como pateando una pelota. Al final me dormí pensando en Lila y Buffalo Bill, y también en la máquina de hormigas, pero sobre todo en Lila. Hay en el relato dos hechos principales. Relaciona al protagonista con su amiga Lila, la llegada del primo de aquel, Hugo, y la adquisición de la máquina para matar hormigas, las cuales han socavado todo el terreno de la casa,
Acuérdense cuando vimos la carta a López Velarde, cómo nos dábamos cuenta que las acciones de un niño son simultáneas. Un niño tiene emociones inmediatas y satisfacciones corporales, y al mismo tiempo las relaciona con sus necesidades emotivas. En este caso, el niño tiene la novedad de la máquina, pero también el enamoramiento con la prima, con Lila, y la llegada, el enamoramiento con la amiguita y la llegada del primo Hugo. El niño, asombrado ante la llegada de la máquina, como varón que es, tiene el privilegio de ayudar a su tío a manejarla, así como Hugo le permite tocar su pluma de pavo real. Con ambos actos, el protagonista refuerza su universo masculino, donde las niñas no entran, y la vida se justifica con el aniquilamiento de las hormigas o la carrera con el grito de Sitting Bull y Buffalo Bill. La aparición de Hugo, el primo mayor, derrumba la endeble arquitectura de la masculinidad infantil. Admira a Hugo, pero siente celos de la preferencia que Lila demuestra por él. En el cuento de José Emilio Pacheco, Tarde de agosto, también aparece esta idea de los celos. Acuérdense que el personaje es un niño sin padres y de pronto tiene un enamoramiento con Julia, su prima hermana, su inalcanzable prima hermana, como dice él, la que cumplió 20 años esa tarde de agosto. Él es niño, él vive este heroísmo de sentirse personaje de la Segunda Guerra Mundial, lee todos los cuentos de Bazooka, y es terrible lo que le pasa. En la película aparece muy bien el desierto de los leones, aquí aparece en el cuento el bosque, pero a mí me parece que la adaptación cinematográfica está muy bien lograda. Sobre todo porque el niño se pierde en el convento y es el novio el que lo hace que se pierda en medio de las tinieblas, y al final ella se enoja, la muchacha, con el novio, y él, el personaje niño, pues se siente que su acto de heroísmo ha sido inútil ante la prima y ante la burla del novio mayor. Entonces, en el cuento de Cortázar, en un esfuerzo por recuperar a Lila, le ofrece el jazmín que ha cultivado cuidadosamente, pero llega un momento en que la flor se contamina de los venenos que fluyen bajo la tierra, esos venenos que son de un hermoso color violeta y que van terminando con la vida en esos túneles subterráneos, al mismo tiempo que los laberintos mentales van formando una nueva conciencia en el niño. La manzana de la discordia es, en este caso, la pluma de pavo real que Hugo regala finalmente a Lila. Doblemente traicionado, el niño mata a todas las hormigas, esas mismas hormigas que aparecen en el relato bestiario del libro homónimo, donde Cortázar también recrea su infancia en Banfield y donde la figura del tigre, siempre sugerida, más latente que manifiesta, lanza el zarpazo detrás de cada acto en apariencia inocuo de los niños. Hay un par de textos de Cortázar donde el amor incestuoso y la relación edípica son motivos centrales. Resulta curioso que en ambos textos su autor haya introducido algunos de sus más audaces juegos narrativos, como si buscara que este lenguaje barroquísimo expresara lo que el lenguaje común no se atreve. En última instancia, el discurso de estos cuentos es el discurso del deseo, que a semejanza de los hormigueros bajo la huerta de Banfield, late bajo nuestra vida cotidiana. Se trata del cuento La señorita Cora, de Todos los fuegos el fuego, y del cuento Usted se tendió a tu lado, del libro Alguien que anda por ahí. El primero, La señorita Cora, no es solo un alarde de confusión deliberada de voces narrativas, sino una sutil sugerencia de la relación afectiva
que se establece entre Cora, la joven enfermera, y el puberto Pablo. La relación surge para ambas partes desde el primer momento. Sin embargo, entran en juego mecanismos de defensa de la censura, los cuales impiden que la relación se consuma abiertamente y así el sistema social no sufre alteraciones en su orden establecido. La manera en que Cora y la madre de Pablo lo derrotan es recordándole su condición de nene, de hijo de mamá, aunque después Cora se dé cuenta de que la defensa es en realidad contra ella misma, contra la atracción que siente por Pablo, como lo sugiere la escena donde la enfermera rasura a Pablo alrededor de las zonas genitales. El amor no consumado entre madre e hijo aparece más claramente en el cuento Usted se tendió a tu lado, que desde el título ya refleja esta confusión de destinatarios. Usted se tendió a tu lado. Cortázar habla a sus dos personajes en segunda persona, del singular. Usted es Denise, la joven madre de tú, el adolescente Roberto. A través de este juego, Cortázar establece las diferentes acciones de cada uno, pero hay un momento en que éstas llegan a ser simultáneas tanto en el plano físico como en el intelectual. Leo un ejemplo. Denise, querida mamá, o Denise, según el humor y la hora, voz del cachorro, vos, Roberto, el cachorrito de Denise, tendido en la playa, mirando las algas que dibujaban el límite de las mares, levantando un poco la cabeza para mirarla a usted, que venía desde las cabinas, apretando el cigarrillo entre los labios, como una afirmación mientras la mirabas. Usted se tendió a tu lado y vos te enderezaste para buscar el paquete de cigarrillos y el encendedor. No, gracias, todavía no, dijo usted, sacando los anteojos del sol del bolso, los anteojos de sol del bolso que le habías cuidado mientras Denise se cambiaba. Cortázar simboliza así, a través del manejo del lenguaje, la simbiosis incestuosa, como la llama Erich Fromm, en que viven Roberto y Denise, y cuya terminación ésta no puede aceptar. Hablar con Roberto sobre la sexualidad, animarlo a que tenga relaciones con Lilian, ir a la farmacia a comprarle preservativos, son una manera de realizar con su hijo el acto sexual que no se atreve a asumir en la realidad. Denise está consciente de que el dilema es amar a su Edipo y que no puede asumir el fin de la etapa simbiótica donde Roberto y ella eran uno solo. Por ello recuerda imágenes volviendo desde un pasado tan próximo entre dos olas y dos risas y la brusca distancia decididas por el cambio de voz, la nuez de Adán, los ridículos ángeles expulsores del paraíso. Bueno, Erich Fromm, en su libro El arte de amar, se refiere a esta relación cuando un niño, una niña están en esta relación simbiótica con su madre, pues tienen que estar, ¿no? El bebé está en esa etapa con la madre, pero hay un momento en que eso se tiene que terminar, y cuando no ocurre así, es a lo que llama Erich Fromm la simbiosis incestuosa. Esta simbiosis que se da no solamente en el plano de la relación sentimental, sino también se puede dar en el ambiente laboral, en cualquier actividad que realicemos. Cortázar no moraliza, o en todo caso, moraliza a esa moral que pretende negar sus impulsos primarios y que por tanto los reprime. El hola de Lilian, porque esta muchacha llega al final, llegando a interrumpir el diálogo, interrumpe la historia de amor, manifiesta y latente, entre Denise y Robert. Y aunque allí termina el cuento, sabemos que Lilian es el obstáculo para cualquier relación futura entre madre e hijo. Del mismo modo, el amor imposible entre Cora y Pablo se trunca por la muerte del segundo
a causa de una sugerida peritonitis. Así, tanto el cuento La señorita Cora como el cuento Usted se tendió a tu lado, son esencialmente historias de amor, de un amor imposible que los protagonistas no se atreven a nombrar y que por tanto se manifiesta en hechos laterales. En su novela Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco resume esta idea a través de la conclusión de Carlos, lo que hace un momento cité de memoria. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Repito la frase de José Emilio. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Si el humor es uno de los elementos fundamentales de la producción de Julio Cortázar, este no aparece en los relatos de niños analizados. Cortázar parecía tomar muy en serio esa odisea infantil donde somos una y otra vez vencidos hasta comprender así que la vida es una sucesión de derrotas donde, sin embargo, el asombro nos hace recobrar por instantes la gracia perdida. Cortázar comparte, de algún modo, el pensamiento de Denis Donoghue citado por José Emilio Pacheco. La niñez es miserable porque toda maldad aún está por delante. Pero no creamos en un Cortázar pesimista. Precisamente porque estamos vencidos de antemano, nuestras armas serán mejores y nuestros combates más auténticos. Bueno, yo quiero que ahora veamos un fragmento de Los Olvidados y que podamos hablar de la película y hablar de este contexto. Maestro José Carlos, Juan Carlos, perdón, yo creo que ¿sí apareció en internet? ¿A poco sí? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ay, ya me hizo respirar porque me costó muchísimo trabajo conseguir esa película y no está en internet. Es una película, les cuento, El viento distante, el libro se publica en 1963. En 1965, Salomón Leiter, en un festival de cine experimental de la universidad, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, decide filmar el cuento de José Emilio Pacheco, El Parque Hondo. O sea, él dirige Parque Hondo, el segundo cuento es Tarde de Agosto, que lo dirige otra persona, y el tercer cuento no está basado en un texto de José Emilio Pacheco, pero en mi opinión es el mejor, el más urbano, el que recoge todas las preocupaciones de los niños en los cuentos de José Emilio Pacheco, y el guión es nada menos que del gran Sergio Magaña. Entonces es un texto, una película muy bien hecha. Yo espero podérselas traer la siguiente semana. Yo los invito a que lean o relean el cuento, todo el libro de cuentos de José Emilio Pacheco, pero sobre todo El Parque Hondo y Tarde de Agosto, porque van a poder apreciar mucho mejor la película. Bueno, vamos a ver ahora un fragmento de Los Olvidados. Sobre todo me interesa que veamos, como les dije al principio, los dos finales. Uno de ellos es que ustedes conocen, bueno, supongo que la conocen la película. ¿Quién ha visto Los Olvidados? Ah, todos, qué bueno, qué bueno. La tienen entonces en la mente, la tienen y conocen ese final. ¿Cómo terminan Los Olvidados? A ver quién me dice. Muy feo. Ya respondió usted espontáneamente. ¿Cómo termina? ¿Cuál es ese final feo? Feo. No sé. El Jaibo. Bueno, vamos a dejarlo así, que tenía buen corazón. Eso es importante para el final alterno. Entonces, no sé si vemos el final alterno. ¿Este es el final alterno o es el final normal? ¿Cuál es este, don Juan Carlos? Bueno, pongan la escena y vemos. Esta es la escena normal. Este es el final que todos conocemos. Buenas noches. Buenas noches.
papeles o entre los documentos de Buñuel se encontraba este final alterno que no fue descubierto sino muchos años después y que vamos a ver ahora. Bueno, la película, ustedes recuerdan que se filma a mediados del siglo exactamente, en 1950. Bueno, vamos a ver el otro final, ¿verdad? El final alterno. Y bueno, yo les había dicho que iba a venir Rafael Laviña, expresa sus disculpas, no puede llegar a vernos, él es experto en muchas cosas, pero sobre todo él tiene un capítulo en este libro maravilloso que publicó en Televisa sobre Los Olvidados, y que incluye el guión de Luis Buñuel, e incluye algunos fotogramas y sobre todo la colaboración de Rafael Laviña, titulada Los hijos de los olvidados, es decir, todas las películas que se filmaron alrededor y las películas posteriores. Bueno, ¿algo se atoró o no? ¿No pasa? Estaba teniendo problemas en la mañana con la película, no sé. ¿Sí se le está atorando, don Juan Carlos? Bueno, ¿qué película recuerdan filmada también en esta época, en 1950, donde los niños son personajes? Otra vez, gracias al YouTube, gracias a las maravillas de la televisión, podemos ver, perdón. ¡Ay, pues! Desgraciado. Ahora sí me las vas a pagar. Pedro, hijo. ¿Qué te pasó? Me peleé. ¿Esto es tuyo? No, me dieron para ir a comprar una cosa. Tengo que ir a llevar el vuelto. Hace frío, ¿verdad? Toma, tápate. Gracias, ojitos.
Juan Carlos, ¿podemos ver las escenas del principio, la primera escena de la película? Quisiera volver a donde habla de la escena inaugural y la primera escena de la película, donde el Jaibo va por la calle. A Buñuel lo obligaron a poner esta primera escena. Acuérdense que la película, cuando se inaugura, dura una semana en cartelera, como duran todas las películas nacionales. Después, cuando triunfa en Cannes, pues ya regresa, la película se exhibe triunfalmente. A pesar de eso, tuvo muchos problemas Luis Buñuel en México, sobre todo porque se decía que él estaba denunciando cosas que la gente prefería ignorar. Como lo dice Rafael Aviña en su texto, lo dice de manera mucho más exacta, pero la cinematografía nacional hacía de los niños una fábrica de Kleenex. Eran películas verdaderamente abominables. Ustedes pueden ver El Papelerito o El Billetero, son películas donde los niños... Bueno, vamos a ver esto. Grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. ¡Órale, te cocote! Vente, ya le hago, me da tos. Yo tampoco, no me gusta. ¡Ay, tan grandote y tan gacho! Mariquita. Y además me tengo que ir a trabajar, hombre. El trabajo es para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos licenciando. Mira qué delicado. Párate. ¿Sabes a quién vi? ¿No a quién? Al Jaibo. ¿Al Jaibo? Sí, se escapó de la escuela correccional. Oye, ¿quién es el Jaibo? ¡Hay tortas, tortas! De chorizo con huevo, tortas, tortitas, qué sabrosas son las tortas. Hay tortas, tortitas, de chorizo con huevo, hay tortas. Hay tortas, gracias. Tortas, tortas, qué sabrosas son las tortas, de jamón, chorizo con huevo. Hay tortas, tortas. Dime una. ¿Cómo no, señor? ¿Qué pongo chilitos en vinagre tan picosos? Póngale todo lo que quiera.
don Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, quiero reflexionar con ustedes sobre varias cosas de la película. Buñuel, cuando llega a México, bueno, hace una serie de películas, no tiene mucho éxito. En una película como él, de Arturo de Córdoba, y su gran obra va a ser Los Olvidados. Como dijo Octavio Paz, se convierte en un gran creador de la esperanza humana. Y al principio, en voz del actor Alonso, ustedes escucharon este fragmento que lo obligaron a Buñuel a colocar, donde aparecen las grandes ciudades del mundo. Aparece Londres, aparece París, el París de Charles Dickens, el París de Oliver Twist, el París de los Miserables, que en el siglo XIX tanto Dickens como Víctor Hugo recrearon. Y por eso dice en la introducción el personaje, esta no es una película optimista. Cuando digo optimista es porque los hermanos incómodos, porque así los llama Rafael Aviña, de Los Olvidados, el papelerito, el billetero, pues eran películas lacrimógenas donde aparecía el niño, siempre, por supuesto, victimizado, pero siempre en un papel melodramático. Incluso de esta época, 1950, también es una obra como Víctimas del Pecado, dirigida por el Indio Fernández, por Emilio Fernández, y fotografiada maravillosamente por Gabriel Figueroa. Como dice alguien muy sabio, cuando el Indio Fernández se descuidaba, le quedaban bien las películas, y eso pasaba con Víctimas del Pecado, ¿no? A pesar de que ahí sale Poncenito, que es un niño que dan ganas de ahorcarlo, pero bueno, es un niño que pues se dedica a la mendicidad y vende periódicos y finalmente logra juntar para comprarle a su mamá unos zapatos usados y va a ver la Lecumberri, no lo dejan entrar. En fin, es una película donde el melodrama está a flor de piel. Y en la película que fragmentariamente vimos, pues no hay lugar para el perdón. Lástima que yo quería ver la otra, la escena, no fue la escena final. En la escena original de la película, el Jaibo mata a Pedro, ¿no? Y después la policía lo mata a balazos. Es una escena muy impactante donde, acuérdense que el perro, cuando está a punto está agonizando el Jaibo, aparece un túnel y aparece un perro que está como el perro de la muerte, ¿no? Que está llegando. Y finalmente los dos personajes son castigados. El niño Pedro, alguien dijo por ahí que Pedro tenía buen corazón, ¿no? ¿Quién dijo usted? Sí, le brotó del alma. ¿Por qué le parece que Pedro tiene buen corazón? Bueno, trató de congraciarse con su papá. Por eso el final feliz, él regresa a la granja a devolver el dinero que el Jaibo le había robado. ¿Se acuerdan que el director de la correccional le da 50 pesos al niño, a Pedro, le dice, ven a comprar unos cigarros, y entonces le dice el ayudante, ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues si se va el niño habré perdido 50 pesos y habré fracasado en mi experimento. Y al final, en este happy ending, el niño regresa a la granja, se reintegra, va a devolver el dinero y va a reintegrarse a una vida en apariencia productiva y no va a acabar en el basurero el cadáver del niño como ocurre en la versión original. Recuerdo que cuando le pasé estas películas a mis alumnos en Israel, acabaron hechos bolita en una esquina y me decían, ¿esos horrores pasan en México? Digo, pasan cosas peores, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, cuando analicemos la novela de Enrique Serna y leamos el cuento de Norma Macías, como decía Baudelaire, la vida, la ciudad, produce monstruos inocentes. Y estos niños son los olvidados
en un doble sentido, olvidados por la sociedad, olvidados por el arte, olvidados por un sistema que los hace a un lado. ¿Quién es el solidario con Pedro al final en esta escena alterna? ¿Quién es solidario? El niño llamado el Ojitos. ¿Se acuerdan que Jesús Inclán dice, el Ojitos, qué apodo tan sin chiste te pusieron, ¿no? Le dicen, el niño que viene del universo rural es el que puede salvar y el que protege, el que se quita su jorongo para hacerle a Pedro, y él se tapa con periódicos, con papeles, ¿no? O sea, la solidaridad ejercida. Además, el niño, acuérdense que sobrevive en esta ciudad que tiene mucho de rural, o sea, ellos viven con los animales, Armadillo Fuentes y su familia viven en una casa, en una choza, que al mismo tiempo tiene junto los animales, y el niño, el Ojitos, pues se alimenta, tiene la habilidad para alimentarse. ¿Qué le da a la niña como amuleto? Un diente de un muerto recogido en un cementerio a medianoche. O sea, él tiene toda esta idea del pensamiento mágico frente a estos niños que no han tenido infancia y que han crecido endurecidos en la calle. Piensen que mediados del siglo XX también es la época del neorrealismo italiano. Una película como El Limpiabotas de Vittorio De Sica o Ladrones de bicicletas, bueno, sobre todo El Limpiabotas, ¿no? Estos niños que son acusados injustamente, que están obligados a delinquir de manera lateral, porque lo que hacen es pues ser los intermediarios de un señor que vende mercancía robada, ¿no? En realidad no son delincuentes, pero su permanencia en la cárcel los hace ser, pues aflorar sus instintos. Ahora, es curioso, uno ve películas de Vittorio De Sica y parecen infantiles comparadas con el realismo de Los Olvidados. Los Olvidados es una película realmente brutal, donde no hay lugar para el humor sí lo hay de pronto, pero no para la piedad. Es una película implacable, donde los personajes acaban muertos por sus propias pasiones, en el caso de Pedro, el caso del propio Jaibo. Ustedes pueden ver, vean por ejemplo, no más que el billetero, El Papelerito. Es una película interesante porque al final quien muere es el muy joven, niño prácticamente, Fernando Luján, muere al final de la película. Bueno, ya les eché a perder la película, bueno, no importa porque es abominable la película. Y por supuesto sale la abuelita del cine mexicano, doña Prudencia Grifel, protege como gran protectora de los niños, y pues es la que los salva todo el tiempo. No puede salvar al niño, por supuesto, de la muerte, pero sí es la que los acoge y los salva de situaciones desagradables. Aquí hay una escena donde Buñuel también trabaja de manera muy velada, pero la cuestión de la pederastia, cuando Pedro está mirando un aparador y se le acerca un señor muy elegantemente vestido, eso está muy solamente sugerido, ¿no? Pero la relación carnal entre la mamá de Pedro, Stella Inda, que mantiene su sexualidad latente, su sensualidad, y su relación erótica con el Jaibo. ¿Se acuerdan cuando el Jaibo pues destruye la vida de Pedro, no solamente en su honorabilidad, lo obliga a ser un delincuente, sino también se mete con su propia mamá? Bueno, vamos entonces a hacer un intercambio de ideas para redondear este tema. A ver, vamos, por favor, quiero escucharlos a ustedes. A ver, por favor. Ya no había venido usted, hombre, ya lo extrañábamos. Estos años 50, que al gobierno le dolió ver esa película y que
Ya se ha comentado mucho que Octavio Paz en Europa, en Cannes, fue el que habló, o sea, favoreciendo esta creación del mundo real, ¿no?, de México. Si uno lo traslada al mundo de hoy, no es tan duro ver niños, adolescentes como sicarios de 13, 14, 15, 16 años. Y eso lo vemos en Guadalajara, lo vemos en Culiacán, lo vemos aquí. Hace unos días aquí apareció ayer, antier, en la noche, ¿no?, un coche en un barrio de aquí de la ciudad. Bajan unas personas con una metralleta, jóvenes, y matan a unos que están ahí en la esquina. Acaba de pasar eso en la televisión, ¿no? Entonces queda uno, ¿cuál México decente, honesto? ¿Dónde está? O sea, Bueno, sí. Bueno, hay una parte que sí, por supuesto, si no estaríamos hundidos hasta, no podemos ir adelante, pero por supuesto esos niños abandonados continúan. Vamos a ver algunos números la siguiente sesión, y con la presencia del maestro Enrique Serna y su novela que ustedes traerán perfectamente leída, espero que sí. Uno soñaba que era rey, hay una nueva edición, no pueden decir que no está en circulación, y que precisamente habla de un niño un niño cementero, un niño chemo, eso es su personaje, ¿no? Y también Norma Macías en su cuento habla sobre los niños de la calle, y los niños en situación de calle pues existen todavía en nuestro tiempo, por supuesto, ¿no? Ustedes lo pueden ver también pues aquí en la iglesia de la enseñanza. Hay un camarada que siempre está allí, ¿no? Siempre está, ahí es su casa, allí vive. Y sí, yo creo que hay obras como De la calle, la obra de teatro de Jesús González Dávila, que insisten en esta idea de los personajes. ¿Qué obra decías tú, Lucía, que hay en la obra de Sinaloa? Hay una obra, Los morros del narco, que ese libro es un ensayo, no es una... Es un libro de Javier Valdés. ¿Es un libro de...? De Javier Valdés, el periodista que fue asesinado en Culiacán. Que lo mataron, que lo Sí, asesinaron. desgraciadamente. Pero es Los un libro, morros. son testimonios. Sí. Bueno, y las novelas de Elmer Mendoza, pues también habla de cómo estos niños, desde muy pequeños, ya se ven con dinero, se ven con poder y se ven con un arma en la mano. Por eso mencionábamos el caso de cuando en Infancia y Revolución, estos niños que de pronto se ven con un arma en la mano y que de pronto tienen el poder para aniquilar también a su enemigo y para tener el poder en sus manos, ¿no? Pero sí podemos hacer, desgraciadamente, una lista de las obras que siguen apareciendo. Por ejemplo, Perfume de Violetas también es una película heredera de Los Olvidados, una película muy dura, muy cruel, muy premonitoria, porque su directora, Marisa Estacie, pues ella perdió a una hija en una situación también, en un accidente muy dramático, entonces también es una película premonitoria en ese sentido, ¿no? Todas esas, ¿sí? Sí, se podría hacer una lista de todas esas películas. Vamos a ver la siguiente sesión con Enrique Serna, todas estas hijos de los olvidados, ¿no? Que no son los hermanos incómodos, como lo fueron en su tiempo todas estas películas de las que he hecho rápida mención, ¿no? El papelerito, el billetero, o Víctimas del Pecado, que es una película que a mí en particular me gusta mucho, porque como les digo, es una película que a pesar de su melodrama terrible, pues logra unas escenas maravillosas. Ahora también dice al principio Luis Buñuel en los créditos que todos los personajes son auténticos. Acuérdense que recuerdo una película de Cantinflas como cuando habla del cuerpo de policía, dicen, esta película no se refiere al cuerpo de policía de la Ciudad de México, que es honorable y es digno de toda confianza. Esto podría pasar en cualquier parte del mundo. O sea, lo dicen para curarse en salud. Eso no sucede con las películas de Buñuel. Buñuel sí dice, mis personajes son auténticos. De hecho, para filmar esta película, él hizo un trabajo de campo muy cuidadoso
hizo numerosas tomas fotográficas para escoger sus escenarios. De hecho, muchas calles no las identifico, pero la mayor parte de su escenografía es en el barrio de Tepito. Esta escena donde Inclán va, estos edificios que están levantándose, la estructura de acero, es el centro médico cuando apenas empezaba a construirse. Piensen ustedes que en 1950 es una Ciudad de México formada por sus edificios que empiezan a levantarse hacia todas direcciones, la arquitectura funcionalista. De hecho, esto lo podemos ver muy bien ilustrado en la novela de Rodolfo Usigli, Ensayo de un crimen, donde una ciudad aparece constantemente en proceso de construcción, o en el cuadro de Juan O'Gorman, titulado La Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución, donde ustedes pueden apreciar una urbe con todos sus templos tradicionales, pero también sus edificios que comienzan a invadir el horizonte. Como bien lo dice Rubén Bonifaz Nuño en un poema de Los demonios y los días, mi ciudad ha cambiado en unos cuantos años, se estira para todas partes, crece para donde quiera. Imagínense, él estaba hablando en 1955 de una ciudad de 3 millones de habitantes, esta insoportable ciudad de 3 millones de habitantes. Entonces, siempre nos quejamos, pero siempre volvemos a esta inevitable y maravillosa, insustituible Ciudad de México, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, por favor. Menciona que es en todas las partes del mundo, ¿no?, los cinturones de pobreza. Incluso hay muchas películas, como por ejemplo El Príncipe y el Mendigo, ¿no?, de gente que obliga a los niños a limosnear, ¿no? Claro. No sé si sea exclusivo de aquí de México, ¿no? No, yo creo que por eso es que aparece esta idea desde un principio, y por supuesto todas las ciudades. Pensando en una novela como Misericordia de Benito Pérez Galdós, un autor con el que Buñuel tuvo mucho comercio, sobre todo pensando en una película como Nazarín, pero en Misericordia, lo que hace en la novela Misericordia, Galdós examina la institución de la mendicidad, ¿no? O sea, que es una institución, no es, hay que ejercer el oficio de mendigo, no es cualquier cosa, ¿no? Es un oficio que hay que aprender. Y eso es lo que analiza en esta novela. Sí, y en general los bajos fondos aparecen, bueno, Sergio González Rodríguez tiene un libro de ese título, Los bajos fondos, pero sí todas las ciudades, las grandes concentraciones urbanas siempre tendrán este cinturón de miseria, llámese Estambul, llámese pues, no sé, el Cairo, o llámese pues una ciudad como, bueno, incluso el Londres actual. Recuerdo cuando hace 4 años estuve yo en el East End, y pues no es para nada como la escenografía de una película del Hombre Elefante o de Ripper Street, ¿no? Más bien se parece a Anillas de Circunvalación, ¿no? El East End de Londres, ¿no? O sea, no es nada agradable, ¿no? Entonces las grandes ciudades siguen teniendo, las grandes ciudades civilizadas, el primer mundo sigue teniendo estos cinturones que es muy difícil erradicar, ¿no? Mientras la sociedad siga siendo injusta, pues siempre seguiremos con esta desigualdad y seguiremos teniendo a estos niños que precisamente se forman en la calle y pues tienen que defenderse y crecer a como dé lugar, ¿no? Porque están abandonados por sus padres, abandonados por la sociedad, como sugiere la película de Buñuel. Bueno, insisto en la cuestión escenográfica porque Buñuel tuvo mucho cuidado en elegir los espacios urbanos y en ese sentido tuvo mucho la colaboración de su escenógrafo, de Edward Fitzgerald, pero ustedes se dan cuenta que la mayor parte de las acciones son en escenarios urbanos, ¿no? Tal vez la choza y todo eso sí sea un set cinematográfico, pero la mayor parte de las acciones son
en la calle. Incluso el Jaibo en alguna parte dice, bueno, la comida, la alimentación en la correccional es buena, pero no hay nada como la calle. O sea, la calle es el lugar de habitación, el lugar de educación de todos estos personajes. Ya sé que la palabra educación hay que tomarla con pinzas, pero es el lugar donde ellos se crían y donde ellos aprenden también a defenderse, ¿no? Por eso es que cuando usted señala que Pedro tiene buenos sentimientos, bueno, está en vías de abandonar el "usted no me quiere", que es tan famoso en la película, ¿no? Que cuando él quiere ser querido por su mamá, quiere ser bueno, como si lo son sus hermanitos, que todavía no están en esa época de inocencia, donde la satisfacción material se da de manera inmediata y cada vez van siendo otras las necesidades del niño. Y por supuesto, Pedro pues goza de su libertad, pero también estoy pensando en esa escena cuando se relaciona con los ojitos, que es una de las escenas que más me gustan de la película, cuando le dice ¿tienes hambre? Y el niño le dice al ojitos mucha, entonces le dice ¿tienes dinero? El niño campesino le da lo que tiene y va a comprar unos bolillos. ¿Se acuerdan de esa escena maravillosa? Donde parece que se ve escapar el niño con el dinero y regresa. Entonces ahí sí se ve la solidaridad, pero sobre todo la solidaridad de los de abajo, ¿no? Que finalmente también es una solidaridad que se da en el nivel de cuando al principio de la película se reparten cigarros. Los cigarros también son una forma de camaradería. La palabra hermano, mano, pues viene de allí, ¿no? Es esa solidaridad del amigo, recuerdo cuando en la Academia Mexicana de la Lengua, la definición del diccionario decía chavo banda, joven que se une para delinquir. Eso no es cierto. El joven se une para encontrar identidad y para buscar una fraternidad. O sea, el chavo banda, en principio, eso es lo que hace, ¿no? Busca a otros iguales a él para juntarse, para encontrar la fraternidad, no para delinquir, ¿no? Eso ya es una consecuencia, ¿no? Pero inicialmente es la hermandad, la fraternidad. Y eso creo que aparece mucho en la película, también la fraternidad de los desposeídos. Creo que alguien de ustedes también señaló que el Jaibo era mayor, claro, era de adolescente, ¿no? ¿Usted quiere decir algo? Como un lugar de inocencia, pero tampoco cae en los estereotipos de solo son criminales, sino muestra la complejidad de la humanidad de la infancia, que creo que es lo que más a veces nos cuesta aceptar y ver a las niñas y a los niños como seres humanos plenos de derechos y también como seres humanos con toda la complejidad que también tenemos los adultos, ¿no? Claro. Incluso en las emociones y pasiones. Y por otra parte, algo que me parece muy interesante, sobre todo en el discurso inicial de la película, es que es un estado en construcción, ¿no? México en 1950 era un estado en construcción donde se estaba invirtiendo una cantidad muy importante en la construcción de la ciudad, la edificación de los edificios, etcétera, pero no se veía a la infancia ni se veía a la población y por lo tanto tampoco se invertía de esa misma manera en esa construcción. Cuando habla el narrador al inicio, habla sobre los esfuerzos que hace la sociedad para contener y para educar a los niños, pero invisibiliza, yo entiendo un poco el papel de los estados también en esta educación y también la responsabilidad que tienen para la inversión y para la atención de los niños, no solamente a través de la policía o a través de las escuelas granja, sino en el fomento de toda una política para educarlos junto con sus padres, ¿no? Muy bien todo lo que estoy diciendo. Sí, por eso es que me parece fundamental un cuadro como La Ciudad de México de Juan O'Gorman, donde aparece esta ciudad en construcción, y hay una litografía, un grabado, de Jesús Chávez Morado, que se llama elocuentemente México se convierte en una gran ciudad. Entonces uno puede ver
los edificios levantándose para todas partes, pero también niños con paludismo, mendigos buscando en botes de basura, perros sarnosos, flacos, o sea, son las dos partes, los dos caras de la ciudad. Y decía Chávez Morado que ese grabado nació porque una noche llegó a la ciudad y eso fue lo que vio, ese contraste brutal de la ciudad, ¿no? Sí, Moreno, aquí estás aquí tú, qué bueno verte. Sí. ¿Te acuerdas que en la iglesia de San Miguelito aparece la película, en tu iglesia de San Miguelito, aparece en la película, en las escenas iniciales de, ¿cómo se llama esta película? No es Víctima del Pecado, esa otra donde un sacerdote que pierde la vida, bueno, que lo asaltan afuera, que va a San Miguelito, ¿no? ¿Qué película es esa? ¿Cómo se llama esa película? Sí. Pero también ahí aparece tu iglesia de San Miguelito y nuestro gran puente Nonualco, tan amigo. Aquí tuvimos una sesión sobre el puente Nonualco, una construcción que aparece en muchísimas películas y que es la separación entre la ciudad de los desposeídos y la ciudad del progreso, o que ha sido tradicionalmente. Bienvenidos a los dos que están aquí. A ver, perdón, ¿sí? Bueno, ahorita me quedé pensando en Aquí le pasan. Gracias. En estos comentarios que hacemos acerca de los niños en un contexto de calle, pero se me venía a la mente también el Castillo de la Pureza, que bueno, pues no precisamente, más bien no son niños de la calle, están acogidos en un seno familiar y sin embargo son igualmente víctima de atrocidades, aunque están en una condición pues de acogida de familia, ¿no? La esclavitud que pasan, pues el papel también de los más débiles en cuanto a derechos, que bueno, en este caso los niños y la mujer. Entonces, pues para mí esa película ahorita se me hace importante mencionarla porque muchas veces nos vamos con este mito de que los que están afuera y los que están en la calle son los desprotegidos y no. Hay muchos niños víctimas de atrocidades hoy en día que están acogidos supuestamente en un seno familiar, ¿no? Sí, Diana Bracho le tiene un particular cariño a esa película, El Castillo de la Pureza, que usted menciona. Además, pues fue el inicio cinematográfico tanto de Diana Bracho como de Arturo Beristain, y por supuesto la actuación maravillosa de Rita Macedo y de Claudio Brook. Sí, es una película que vale la pena recordar. Hemos hecho varios cursos sobre la Ciudad de México en el cine, el teatro, la literatura y la historia. De hecho, alguna vez quiero proyectar aquí ese ciclo, y pues es un ciclo muy rico porque hay muchísimas actuaciones de la ciudad como personaje, y ahí la ciudad interior es muy importante, ¿no? En El Castillo de la Pureza, en Aura, en Muñeca Reina, donde es la ciudad construida hacia adentro, ¿no? Y como usted dice, sí, pues todos estos personajes que los tienen prisioneros, ¿cuántos no están prisioneros en casas, no? Cada día lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Sí, por favor, allá atrás. Buenas tardes. Mire, yo noto que todas estas películas que se acaban de mencionar, las calles, vemos niños por todos lados, vendiendo, siendo maltratados, abusados, asesinados. Ajá. La sociedad tiene un papel importante en esto, ¿sí? ¿Quién va a poder poner una solución a este crecimiento de delincuentes que desgraciadamente son niños? Ajá. Son víctimas de todo lo que les rodea, ¿sí? Empezando por el seno familiar, la sociedad. ¿Cuál es la pregunta o el planteamiento que quiere usted hacer? Ajá, sí, quisiera yo saber… Aportación, quisiera saber. Una aportación, sí, ¿de qué manera podríamos ir resolviendo toda esta situación de la cual nos damos cuenta que existe en nuestro país particularmente? ¿Me está preguntando a mí?
Yo quisiera llegar a una respuesta con todo este planteamiento. No la tengo yo. Mi respuesta sería, haciendo estas obras que purifican, ¿no? ¿Qué es lo que decía Octavio Paz sobre Luis Buñuel? Es el gran creador de la esperanza humana. O sea, no es una película, el arte lo que hace es purificar, y el arte lo que persigue no es solucionar, sino purificar y salir con este sentimiento de el arte no cura, el arte debe vulnerar. Un arte que no vulnera no es arte. Y la obra de arte es eso, ¿no? La obra de arte sirve no para solucionar, sino para curar las heridas y para continuar luchando, pero la solución yo no la tengo. Yo creo que el arte lo que tiene es esa purificación momentánea, pero no la solución de los problemas, pues no la... yo creo que la pobreza, la crueldad, la violencia han existido en todas las etapas de la vida y el artista se enfrenta a ellas y, como dice Thomas Mann, el arte nace a pesar de algo, en contra de algo. Y por eso es que Los Olvidados es una gran obra de arte, por eso es que Los Olvidados forma parte del patrimonio de la humanidad. Ustedes saben que hace unos cuantos años la película Los Olvidados ingresó al archivo de la UNESCO del patrimonio de la humanidad, junto con otras obras fundamentales, ¿no? Pues que haya ingresado Los Olvidados me parece una prueba de que una obra aparentemente pesimista, que está reflejando esta injusticia y esta violencia de una época de México, se convierta de pronto en un patrimonio de la humanidad y que la sigamos viendo y que siga despertando nuestra indignación y nuestra admiración, las dos cosas al mismo tiempo. A ver, una pregunta aquí, por favor. Sí, buenas noches. Sí, durante su exposición no pude dejar de pensar en un escritor marroquí, curiosamente con la novela El pan a secas, y es interesante, y ahí es donde recordé esa frase que nos acaba de decir, donde el niño es el padre del hombre. O sea, prácticamente como su historia de vida, sobre todo la de niño, porque fue violado, acabó condenando al futuro escritor. Entonces, esta novela, El pan a secas, no se traduce al árabe hasta 15 años después. Incluso hay una anécdota donde dice que como él era analfabeta, entonces no podía escribir. Entonces se la contó a Paul Bowles, que la llevó al inglés. Entonces es interesante cómo esta novela hoy en día todavía sigue siendo marginada en la sociedad marroquí, o sea, y hasta el 96, 20 años después, es traducida a la lengua española. ¿Usted es marroquí? Sí. Entonces, porque hay una película, El Callejón de los Milagros, está basada, es una película de Salma Hayek, está basada en una novela de un marroquí. No, esa es la de Naguib Mahfouz. Sí, El Callejón de los Milagros, ¿no? Sí, es de Naguib Mahfouz, el egipcio. Egipcio, sí, por supuesto. Claro. Sí, pero no, pues eso que está mencionando usted es muy interesante, claro. Y así hay muchas obras que están marginadas o prohibidas porque no... Bueno, entonces, pues usted tiene el reto de traducir al español, ya que habla tan buen español, traduzca usted al español. ¿Y qué anda usted haciendo por aquí? No, bueno, pues muy bien, bienvenido. ¿Alguna otra? Por favor. A ver, creo que acá está el micrófono. Aquí el micrófono se lo piden. Pues también para abundar un poquito, Ismael Rodríguez nos regala algunas obras como Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Hay otra película también que trata de la infancia que se llama Mi querido profesor, me parece, ¿no? El niño chimino, tan travieso. Y hay otra película un poquito más actual, en los años 70 me parece, El niño Tizoc, que también es importante
recalcar el sistema de salubridad en México, pues un poquito relegada hacia los indígenas, ¿no? En esa película lo dibuja de alguna manera. Nada más para redondear. Ahora usted está mencionando, es muy interesante la trilogía de Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez es un gran cronista de México, pero sus películas están siempre a punto de ser cursis y uno quisiera siempre ahorcar a Chachita, ¿verdad? O sea, yo creo que no es convincente, no es una niña que sea convincente. A mí me gusta mucho más un director como Alejandro Galindo, sin dejar de reconocer la importancia de la trilogía de Ismael Rodríguez, pero Alejandro Galindo, con Una familia de tantas, con Campeón sin corona, con Hay lugar para dos, pues es un cronista extraordinario de la vida de México, mucho más real, en mi opinión, que Ismael Rodríguez. O sea, Ismael Rodríguez es una fiesta o sea, todos los pobres son buenos y todos los ricos son malos. De hecho, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Ahí se establece la definición muy maniquea que hace Ismael Rodríguez, pero indudablemente que su aportación es fundamental. Pero no sé si bueno, Ismael Rodríguez lo que analiza es el mundo del boxeo, el mundo de los choferes, Hay lugar para dos o para dos, y en Esquina bajan también, pero no aparecen los niños ahí, ¿verdad? Sí, ahorita se abordaba el tema de la relación del arte con la desigualdad social y que ha existido en todos los tiempos. Yo creo que Alfonso Reyes también abordó este tema cuando dijo que el arte es la continua victoria de la conciencia sobre el caos de la vida cotidiana. Y tenemos aquí a unas cuadras el Museo de Memoria y Tolerancia, donde precisamente un artista, Jan Hendricks, coloca 20,000 piedras de cristal en memoria o para honrar a los 2 millones de niños que han sido asesinados, según los archivos que tiene este museo. Y es impresionante ver la reacción de las personas que van haciendo el recorrido por este museo, que precisamente está frente al hemiciclo a Benito Juárez, ¿no? Entonces, yo creo que la infancia es ese potencial perdido en memoria de los niños asesinados y que siempre hay que tener presente, ¿no? Y qué bueno que hay este tipo de expresiones en el arte, como una de ellas sería Los olvidados de Luis Buñuel, porque en realidad hay tanta urgencia de dar voz a los que no tienen voz, que era lo que decía Javier Valdés. Yo quiero dar voz a los que ya no la van a poder ejercer, ¿no? Gracias. No, al contrario, Lucía, muchas gracias. Es que estaba pensando en esta cuestión, ¿cómo se logra purificar? ¿Cómo se logra exorcizar el horror? Pues a través de una obra de arte que realmente eleve el espíritu y no que nos deje hundidos, ¿no? Por eso es ejemplar Yad Vashem, el santuario Yad Vashem en Jerusalén, que conmemora, que recuerda a todos los muertos en el Holocausto. Es un lugar místico, maravilloso, donde uno sale con una paz espiritual realmente reconfortado, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba a correr por ahí y veía un monumento que no ubicaba muy bien, cerca del cementerio militar. Después me di cuenta de que era un vagón de tren que a un judío, un vagón lo impresiona muchísimo, le recuerda horrores del Holocausto, del transporte rumbo a los campos de exterminio, pero al lado de ese monumento, de ese vagón,
está Yad Vashem, que es un lugar realmente maravilloso, una demostración de cómo el espíritu humano ha logrado sobreponerse a ese horror y ha podido hacer una expresión artística y espiritual de ese horror. Yo creo que por eso, ahora que enfrentamos tanta violencia y tanta crueldad, no hay que montarnos es muy fácil montarnos en el tren de los desaparecidos, como pasaron en el caso de los 43. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente recordarlos de una manera mejor. ¿Y cómo hacerlo? Es un poco para responder esta meditación que usted se hace, pues a través de una creación que demuestre que el espíritu humano es superior a esa violencia, ¿no? Yo creo que es la única forma. Recuerdo que ahorita me estaba acordando de Margot Glantz, cuando un secuestrador, un falso secuestrador, porque era una falsa alarma, no era cierto, pero le dijo: aquí tenemos a tu hija y danos tanto dinero. Y la primera reacción de Margot Glantz fue: ¿por qué me habla usted de tú? Claro, y eso lo dice un prisionero judío, se lo dice a alguien que lo está torturando. Tú me puedes torturar, pero no me puedes quitar mi respeto, ¿no? No me puedes faltar respeto, me puedes matar, pero faltar respeto nunca. Entonces esa respuesta de Margot Glantz me parece maravillosa, ¿no? ¿Por qué la van a despojar de ese mínimo trato que merece una dama, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Entonces, yo les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión para ver a Enrique Serna.